La ciencia al plato. Alberto Panisolo, una vez más por A Ciencia Cierta. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal, Patricia? Muy bien, por suerte. ¿Qué nos trae hoy? Bueno, el anacronismo de hoy podría ser el siguiente. Sí, el hijo de un famoso guerrero vikingo, el guerrero vikingo sería Ragnar Lodbrok, que vivió como a mediados del siglo IX, ahí por el 850, por ahí, y su hijo sería Bjorn, ¿no? Nombre bien escandinavo. Uh-huh. Por más que fuera el hijo del jefe, también tendría que ir a la escuela de los vikingos. La escuela de los vikingos sería instrucción guerrera. Claro. Pero y entonces ahí al productor se le podría ocurrir, para crear como un conflicto, que se pudiera este adolescente a masticar una goma de mascar. En plena clase ahí. En plena instrucción, en plena clase, y entonces a raíz de eso fuera azotado, y eso crear todo un conflicto. A la dirección. Y bueno, podría... la dirección más que la dirección era y bueno, ver si a esa imaginación del productor pudiera estar bien o no masticar chicle. Y bueno, veremos en el desarrollo del tema, después quizás al final después terminemos dilucidando. Develamos la incógnita. O sea, la cuestión sería goma de mascar. Uh-huh. No dije chicle. Claro, hay una diferencia ahí. La goma de mascar moderna fue desarrollada en Estados Unidos por justo Thomas Adam. Y sí, por eso también los chicles Adam. No era casualidad que claro, se llamaran y entonces así. Que empezó a hacer eso porque primero estaba probando que quería utilizar al chicle, al látex del chicle, para fabricar neumático, algo similar al caucho. Pero no le funcionó. Pero sí después se dio cuenta que le podía funcionar como una goma de mascar. Y de ahí se siguió toda la historia de la goma de mascar en Estados Unidos. Por eso el chicle es el látex de un árbol tropical, que es el chiclero, que el nombre científico es Malnicara zapota. Y ya los aborígenes de Mesoamérica lo consumían. Uh-huh. Le gustaba masticar ese látex. Y el látex es una sustancia viscosa que fluye en diversos vegetales. Y la función que tiene sobre todo es de defensa. O sea, si hay un daño, fluye, y después en contacto con el aire se termina solidificando y entonces sella la herida. Y entonces el nombre del chicle proviene del náhuatl, que es cicli, que justamente quiere decir cosa pegajosa. Ah. le pusieron un nombre muy interesante. Sí. Y el chicle, o sea, ya de fines del siglo XIX en Estados Unidos se consumía, pero se hace popular a nivel mundial durante la Segunda Guerra Mundial, porque entre las raciones que llevaban los soldados de Estados Unidos también iba incluido goma de mascar. Mira. Y entonces eso combinaban y se popularizó. Claro. Y a partir de después de la Segunda Guerra Mundial ya era de consumo mundial. Y entonces, lo interesante del látex, si bien el látex en el caso del chiclero está formado por diversas sustancias, la que más nos interesa en este caso son macromoléculas. Macro quiere decir moléculas muy grandes y que son polímeros. Uh-huh. Ya hemos hablado de polímeros. O sea, el polímero que del griego viene como muchas partes. O sea, un monómero sería una parte. Y estas son moléculas que están formadas por muchas moléculas unidas en una larga cadena. Eso quiere decir polímero, muchas partes. Y esa parte puede ser siempre la misma unidad o distintas y que se están repitiendo. Pero en el caso de las pectinas es un polímero, y el almidón del que también hablamos, la amilosa y la amilopectina, también son polímeros. Estos serían todavía polímeros de mayor tamaño, con muchas más partes. Y entonces lo interesante es ir viendo cómo la composición y la estructura de las gomas de mascar hacen a su funcionalidad. Y una de las características de las gomas de mascar es justamente que se puedan masticar, que es la masticabilidad. Y entonces, ahí hay polímeros que pueden ser de origen natural, al principio eran de origen natural, eran el látex lo que sale del árbol, del chiclero, pero luego se fueron cambiando por polímeros que fueran sintéticos. Desarrollados por el hombre, digamos. Sí, y son todos de síntesis, y que bueno, que tienen sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas del chicle era el sabor. Y entonces después tenían que forzarse mucho para ese sabor, no era muy agradable, y entonces para ocultarlo con otros
saborizante. Y al ser como muy complejo, alguno de los componentes no le favorecía mucho, y entonces con el sintético es como mucho más simple y es mucho más fácil de controlar. Es más fácil darle sabor al chicle de mentira, digamos, al inventado, que al natural. Que al natural. Claro. Y a su vez el sintético es más uniforme. El natural iba a depender de la zona, de cuándo lo hayan cosechado, es decir, porque lo que tienen que hacer son cortes y dejar que fluya. Es la variabilidad biológica que hay. Claro. Y lo sintético mucho más controlado. Es más controlado y más uniforme. Y cada vez en la producción interesaba e interesa que sea más uniforme para controlar la calidad. Pero bueno, pero lo interesante es que estos polímeros a la estructura le dan propiedades elásticas y también plásticas. Elásticas es que se puede estirar y contraer. Y plástica que se puede deformar. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo ese comportamiento. Pero ¿eso tiene que ver con hacer globitos? ¿Es por esa? Sí, eso lo vamos a ver también. Lo vamos a ver, pero hay distintas, la formulación es distinta. Si es una goma de mascar solo para masticar o es una goma de mascar para masticar y formar un globito. Bien. No son exactamente, pero lo vamos a abordar, pero es una pregunta muy interesante, Patricia. Anotamos. Sí, muy bien. Pero entonces, y otra característica de las gomas de mascar es que persisten en la boca. Claro. No se disuelven en la saliva. Entonces, ¿y por qué no? Porque no son afines al agua, que es el principal componente de la saliva. Entonces son hidrófobos, que ya esa palabra la hemos nombrado. También hemos hablado. Sí, esos polímeros son hidrófobos, no son afines con el agua. Y por eso no se disuelven en el agua. Y entonces ahí lo que es interesante es decir, ¿por qué es que tienen esa elasticidad? Y es parte de la estructura. Voy a tratar, sin imágenes, tratar de mostrarle qué es lo que pasaría con estos polímeros, que serían largas cadenas. A ver. Entonces los podríamos figurar que fueran como si fueran largos tallarines. Y entonces, fíjense que en los tallarines esas tienen como una estructura que es un poco flexible, ¿no? Porque, o sea, se pueden enrollar, estirar sin llegar a romperlos, ¿no? Sí. Y a su vez también se pueden enmarañar entre sí. Y entonces a esa estructura, cuando la podemos estirar, pero después están muy enmarañados, tiende a contraerse, o sea, a volver a la dimensión original. O por lo menos parcialmente, pero en una alta proporción. Y eso es lo que explica esa funcionalidad que tienen, que es la elasticidad. Y entonces, cuanto más largos sean esos polímeros, va a estar más favorecida el enmarañamiento, y entonces también... más elástico el chicle. Más elástico el chicle. Claro. Entonces, está así. Y entonces pero tú me preguntabas por los globeros. Entonces, cuanto más largo es el polímero, es que más se puede estirar. Y entonces puede formar globos más grandes. ¿Y también más resistentes tiene que ver? Y también que sea más resistentes, porque si están enmarañados, pueden formar como una red, un entramado que va a resistir y que va a formar como una película y no se va a romper. Porque la cuestión es que se estira. Llega un momento que después el globo ya no se puede estirar más y te queda toda la cara. Y se rompe. Claro, pero muchas veces lo que se puede hacer es, lo que lo saben hacer muy bien es que se retraiga y vuelve a la boca. Sí. A menos que venga muy gracioso y lo pinche y después le quede todo como, como una máscara. Pero también tiene esa propiedad, o sea, de que se estira y se contrae. Entonces, el tamaño de los polímeros en las formulaciones que se hacen, se busca que sean mayores. Cuanto mayor sea el tamaño, más facilidad y estabilidad le va a dar al globero. Pero la proporción de los polímeros en las formulaciones es menor en los globeros. ¿Por qué? Porque también si fuera una alta proporción, estarían tan enmarañados que expandir a esa masa daría mucho esfuerzo. Habría que soplar demasiado fuerte. O por más que se sople fuerte, no sería posible. Claro. Ya sería algo que sería bastante duro, o sea, sería difícil de deformar y de estirar, porque habría muchas interacciones. Bueno, hay chicles que son tan duros que no podés hacer globitos. Bueno, por eso son que cambian las formulaciones. Claro. Depende si está hecho solo para masticar o para hacer globos.
Y entonces se cambia el tipo de polímero, que sea la longitud del polímero y la proporción. Esto es para los niños que nos están escuchando, que cuando la madre le diga no hagas eso, él le explica, ¿ves, mamá? Son los polímeros. Claro, lo que explicó Pani solo. Bueno, pero no nos vayamos sin decir si el hijo de nuestro vikingo puede comer chicle o no. Sí, bueno, la cuestión es la siguiente. Se ha encontrado en registros arqueológicos gomas de mascar, pero no de chicle, porque es de la zona de Mesoamérica, pero sí de abedul, resinas de abedul con marcas de mordeduras, y sobre todo de jóvenes. Igual esa resina de abedul también se utilizaba para unir las puntas de las lanzas, o sea, aún con puntas de piedra, con el asta, o en flechas también. Como pegamento. Como pegamento, sí. Pero a su vez también lo masticaban. Y también tiene una característica interesante que tienen fenoles que pueden actuar como antisépticos. Entonces, si se sentía un poco mal, entonces lo podrían estar masticando. Y después también vamos a ver que en algunos casos también les podría servir para limpiarse los dientes. Los dientes, claro. Entonces, un globero no. Pero una goma de mascar, sí. Y además esos yacimientos que encontraron arqueológicos eran en Escandinavia y en Finlandia. O sea que perfectamente él podría haber sido. Pero lo del globero que se le hubiera ocurrido al productor, no. Globitos no, pero chicles. Una goma de mascar. Goma de mascar, sí. Perfecto. Bueno, Pani, muchas gracias. ¿Vamos a dedicar o no? Bueno, sí, esto vamos a dedicárselo también a otro grupo de amigos que tengo, pero el grupo no tiene nombre, pero los amigos sí tienen nombre. Bien. Así que los voy a nombrar, son Luisito, Pepe, Alvarito y Alvarito. Muy bien, de A Ciencia Cierta para todos ellos entonces. Los contenidos de A Ciencia Cierta los podés escuchar en vivo y on demand en www.sarandí690.com.uy.